Prepare su Biblia. No piense en otra cosa en este momento que en Dios. Enfóquese en Él. El Señor está en control de su problema, de lo que está pasando en su vida. Dios está en control. ¿Sabía eso? Entonces vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios. Seguimos exponiendo esta poderosa carta de corrección para la iglesia. Ustedes saben que el Señor dice que el que Él ama también lo disciplina. Porque si no lo disciplina, pues entonces no llega a ser hijo, sino es bastardo. Y nosotros hemos llegado a ser hijos por Cristo, nuestro Señor. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Colaboradores de Dios. El título de esta prédica, de este mensaje o de este sermón es Colaboradores de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9, dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Repita eso conmigo. El apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y continúa diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones para que tú siembres tu semilla allí, Señor, y hagas todo lo que tú quieras hacer con nosotros. Padre mío, yo te pido, como el mensajero tuyo en esta mañana, esta tarde ya, que tú me uses, Padre, por favor. Que me des el privilegio una vez más de comunicar tu palabra clara, concisa. Abre nuestras mentes para recibir tu palabra, Señor, atesorarla en nuestros corazones, ser transformados y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes recuerdan en el pasado sermón en 1 Corintios, porque déjeme decirle que vamos predicando toda la carta de una manera expositiva. No me salto nada, sino que voy, lo que Dios dice que hay que decir, hay que decirlo. Y en el sermón pasado estábamos hablando, si ustedes recuerdan, 1 Corintios capítulo 2, versículos del 2 al 16. Allí aprendimos que la sabiduría de Dios ha sido revelada a los que han alcanzado madurez, o sea,
a los creyentes. Aprendimos que Dios reveló su sabiduría a los que le aman, sus hijos. También que Dios solo nos revela por el Espíritu Santo, nos revela su sabiduría a través de su Santo Espíritu. Y que las palabras del Espíritu deben explicarse con el Espíritu. Le estoy hablando del bosquejo de la semana pasada. Y por último, aprendimos que el hombre natural, en otras palabras, el incrédulo, no entiende las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y solamente el Espíritu Santo puede iluminar el entendimiento para entender la palabra de Dios. No importa los títulos que usted tenga, lo mucho que usted haya ido a la universidad, si usted no lo ilumina el Espíritu Santo, usted no puede entender la palabra de Dios como es correcta. Pero hoy continuaremos exponiendo, hermanos, esta maravillosa carta, como decía al principio, de corrección, pero nos enfocaremos en el capítulo 3, versículo 9 que ya leímos, y estaremos exponiendo 3 aspectos de la división en la iglesia. Y ponga mucha atención. Estos 3 aspectos son la causa de la división en la iglesia. Número 2, los síntomas de la división en la iglesia. Y número 3, la cura para las divisiones en la iglesia. Por favor, acompáñeme de nuevo en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Y estamos hablando de los mismos versículos que acabamos de leer al principio. Pero acompáñeme ahí hasta el versículo 3. Estoy usando la versión Reina Valera del 1960. Usted tiene un bosquejo. Espero que todos hayan recibido un bosquejo. Guíese por ahí, eso es suyo. No lo vaya a dejar aquí en el banco porque entonces voy allá a tocarle la puerta de su casa para entregarle el bosquejo en su mano. No es verdad. Punto número 1. La razón de la división en la iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia se divide? Lea conmigo, 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y ese que dice, no pude hablarles como a espirituales. La causa de la división en la iglesia de Corintios era mucho más, hermanos, que algo externo o mundano. Era también interno y carnal. Los corintios habían creído a las presiones, habían cedido, mejor dicho, a las presiones del mundo, pero también estaban dándole rienda suelta a su propia naturaleza carnal. Pero antes de corregir el problema, el apóstol Pablo les recuerda que él estaba hablándoles como hermano en Cristo. Y ponga mucha atención en esto porque es importante. Él les estaba hablando a ellos como a hermano en Cristo. Y ese término de reconocimiento, es un término de reconocimiento, de amor. En otras palabras, ellos eran salvos a pesar de que estaban comportándose mal. A pesar de que ellos se estaban comportando mal, la iglesia de los Corintios, él todavía les estaba hablando con ese amor. Todavía los estaba llamando hermanos. No obstante, Pablo no podía hablarles como a hombres espirituales porque ellos habían entrado por la puerta de la fe
pero no habían avanzado mucho más. En otras palabras, la mayoría de ellos había recibido a Jesús como Salvador hacía ya un tiempo, pero se estaban comportando como si acababan de haber nacido, como niños en Cristo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. A pesar de que ya habían tenido mucho tiempo de haber recibido a Cristo, se estaban comportando como niños en Cristo. Entonces, les tiene que hablar como a carnales. Es importante decir que el apóstol Pablo no hace diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal no existe. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del incrédulo y el creyente. Mire la diferencia. Del hijo de Dios y del hijo del diablo. La Biblia hace esas dos diferencias. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero no existe eso como hay cristiano carnal. Pablo le está diciendo simplemente que ellos se estaban comportando como carnales. ¿Ve la diferencia? Como carnales, pero no que eran carnales. Y la palabra se lo voy a probar. La palabra clave aquí es como. Como a carnales. Quiere decir que el comportamiento de ellos en ese momento era el de una persona totalmente dominada por los deseos de la carne. Pero todavía eran cristianos, salvos, iban a ir al cielo. Ellos iban a ir al cielo. Pero no estaban dando testimonio de ser hijos de Dios. Hermano, y lo mismo sucede hoy en día en muchas iglesias. Somos salvos, pero a veces no nos comportamos como si lo fuéramos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 1 y fíjese lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, fíjese la palabra, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si va un poquito más abajo, en el versículo 9 de Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia ahora de los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjese que dice, mire la palabra, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso a mí me llama mucho la atención porque muchas personas dicen, yo creo en Dios. Pero que tú creas en Dios no significa que seas un hijo de Dios. Hay una diferencia. El diablo cree que Dios existe, sabe que Dios existe. Pero el diablo no le sirve a Dios. Ese es otro reino, reino de las tinieblas. Pero cuando dice, si es que, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si es que tienes el Espíritu de Dios. Entonces, si lo tenemos, sabemos que somos salvos, necesitamos comportarnos como hijos de Dios. El creyente nacido de nuevo, hermanos, no anda o no se supone que ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, porque ha sido libertado, y esa palabra es clave, libertado de la esclavitud del pecado. ¿Sabía usted que el pecado es una esclavitud? Satanás ata a las personas. ¿Ok? Usted no ve eso, tal vez usted no lo ve. Ahora que usted está de este lado, que ha sido salvo, usted puede ver que estaba esclavizado al pecado.
Usted quería dejar, por ejemplo, de emborracharse y no podía. Usted quería dejar de robar y no podía. Usted quería dejar de mentir y no podía, pero cuando Cristo lo salvó, entonces esas cadenas fueron rotas y usted se pudo ver, ahora usted no miente, le da miedo y si lo hace, ya tiene el temor de Dios en su corazón y le pide perdón. No quiere decir que el cristiano es perfecto, no, el cristiano no es perfecto, comete errores. Pero como siempre digo yo, le duele pecar, se arrepiente en el momento. Porque una nueva naturaleza ha sido formada en su corazón. El Espíritu Santo ha regenerado ese hombre muerto, caído, espiritual. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que estábamos, aquellos que han sido salvos, que han recibido a Cristo. Y si usted no lo ha recibido, recíbalo hoy. Esté segura que usted va al cielo. Los que hemos recibido. Y Él nos resucitó de esa muerte espiritual. Algo hermoso. Y fíjense la palabra de Dios lo que dice en Romanos acerca de la esclavitud y de la libertad. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Que ha sido libertado del pecado, de la esclavitud del pecado. Por eso yo no creo eso de que una persona viene a Cristo, recibe a Cristo, su vida es transformada y después dice, no, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer esto. Pero si la palabra de Dios me dice a mí, claro, es el poder de Dios, hermano, que vive en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El poder de Dios vive en usted. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. Esas cadenas son rotas. A veces se tarda un tiempo, que están arraigadas aquí en la carne, esos vicios y todo eso, pero el Señor lo liberta si usted de verdad es un hijo o una hija de Dios. No hay poder más grande que el poder de Dios en esta tierra. No lo hay. Ahora, la carne no queda desconectada de nosotros cuando nosotros somos salvos. Y eso es una realidad. Todavía vivimos en esta tienda de campaña. Si usted lo quiere poner así, ¿verdad? Algunas versiones dicen eso. En este cuerpo todavía. Pero nunca más, cuando somos salvos, somos dominados. Usted no puede ser dominado, esclavizado o destruido porque Cristo rompió esas cadenas. Esas cadenas del pecado, Cristo las rompió. Al igual que los cristianos de Corintios, hermanos, somos libres de la esclavitud, de los deseos carnales que son pecaminosos. Pero todavía, como les decía, vivimos en esta carne, en este cuerpo. Quiere decir que la carne sí puede tener una gran influencia sobre nosotros si la dejamos actuar. Si la dejamos actuar, tiene una gran influencia sobre nosotros. Y normalmente, si la dejamos actuar, cuando nosotros la dejamos actuar, cuando nosotros nos descuidamos, cuando descuidamos los medios de gracia que Dios nos ha dado, que son la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la comunión entre hermanos, el asistir a las reuniones de la iglesia, eso es sumamente importante. Son medios de gracia que Dios nos ha dado para mantenernos en Él. Nosotros somos, hermanos, como carbones encendidos. Cuando usted agarra un carbón encendido y lo pone aparte, se apaga. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios. Esa es una de las razones. Hay otras razones. Para ser más específico, hablando de lo que es la carne,
¿cuáles son esas obras de la carne? Porque usted dirá, el pastor habla de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne de las que usted está hablando? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Está hablando a los cristianos. Hay una lucha. Cuando usted no era cristiano, usted no tenía ninguna lucha. Usted andaba en la corriente de este mundo, perdido. Pero ahora que hay una nueva creación en usted, entonces usted tiene una lucha. Usted está nadando contra la corriente. Por eso usted ve que la gente lo separa de usted, lo rechaza. Ay, pero ¿por qué será que a mí me rechazan? Porque hay una nueva creación en usted. Ya usted no corre en el mismo desenfreno, como dice la palabra, que corren los demás. El Señor que ha hecho lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la carta de los Colosenses. Hay una nueva creación en usted. Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Ven la lucha? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y si usted sigue ahí en su Biblia un poquito más abajo, dice en Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí viene la respuesta. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave aquí, iglesia, es los que practican. Porque usted puede caer por error después de haber sido salvo, pero usted rápido se devuelve. Wow, ¿qué hice? Momento de debilidad, eso pasa, puede pasar. Pero usted no permanece en el fango. Usted no permanece ahí. Porque ya usted ha sido cambiado. Y la palabra aquí es los que practican. Un verdadero hijo de Dios no practica el pecado o le da rienda suelta a la carne, para decirlo de otra manera. Puede hacerlo, pero no debería, porque ha recibido demasiado de parte de Dios, ha recibido el poder del Espíritu de Dios y vive, y ese Espíritu de Dios vive en él o en ella. ¿A usted no le ha pasado que en su vida pasada usted hacía cualquier cosa y le daba cualquier cosa, no le importaba, pero ahora, ¿por qué será que a mí me duele hacer esto? Es porque hay una nueva creación en ti, hermano. El Espíritu de Dios vive en ti y no te va a dejar, usted sabe que no lo va a dejar, le voy a decir, ¿hasta cuándo? Hasta nunca. Nunca el Espíritu Santo te va a dejar. Ha venido como un sello para sellarte. Porque de Él eres. No que a lo mejor, o no. No es a lo mejor. Es que si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, eres de Él. Más nada que eso. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículos del 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios
Mire que dice nacido, porque tiene que nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 3. Al menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. Con todo y lo religioso, con todo y lo maestro que era, pero el Señor vio en él, en Nicodemo, la necesidad que tenía espiritual, la necesidad de salvación. Con todo y lo maestro que eres y líder que eres, te vas a ir al infierno si no te conviertes, si no recibes a Cristo, si no naces de nuevo. De manera que hay dos nacimientos. Uno cuando nacemos de nuestra madre naturalmente, pero otro cuando el Señor te salva. Y ese es el eterno. Entonces dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios no practican el pecado, los hijos del diablo lo practican y se deleitan en el pecado. Pero déjeme decirle algo. La palabra clave, como decía aquí, es practican. Y yo he hablado en otras ocasiones de esto, pero quiero refrescar. Mucha gente dice, ahora como eres cristiano, ya eres santo, eres... Sí, somos santos y somos separados para Dios. Eso dice la Biblia y eso es verdad. Pero no quiere decir que nosotros practicamos el pecado como nosotros lo hacíamos antes. Le voy a decir algo. Le voy a poner un ejemplo. Yo no juego basquetbol. Pero tal vez de vez en cuando, ¿verdad? Usted me invite y yo vaya y juegue con usted, pero más por usted que por el basquetbol. Eso es muy raro de vez en cuando, ¿verdad? Pero por ejemplo, mi hijo le gusta el basquetbol y lo practica con regularidad, por lo menos lo practicaba antes. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo practicar que de vez en y no porque quiero. El Hijo de Dios no quiere, sino que cae por error. Está viviendo en esta carne y esta carne es débil y a veces nos descuidamos. Pero el que no es nacido de Dios practica el pecado deliberadamente. Y no le importa. Ahora, el versículo 2 continúa diciendo, el versículo 2 de 1 de Corintios capítulo 3, versículo 2, continúa diciendo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Cuando Pablo les predicó por primera vez, oiga bien, por primera vez a los corintios, les enseñó las verdades doctrinales más fáciles de digerir. Les enseñó, les dio la leche espiritual, el ABC de la vida cristiana, pero ahora unos años más tarde, alrededor de 5 años más tarde, todavía necesitaban que se les alimentara con leche. Todavía no eran capaces, hermanos, de digerir el alimento sólido, la vianda. Todavía no eran capaces. Y eso sucede con muchos cristianos hoy en día. Los corintios parecían estar dispuestos a quedarse con su dieta de leche, con lo básico. Por eso Él los tiene que reprender por eso. Querían solamente la leche después de 5 años y todavía querían estar en la leche espiritual. No sé si ustedes sabían, pero algunas iglesias no quieren que el pastor profundice mucho en la palabra de Dios, que no predique todo el consejo de Dios, porque así, de esa manera, no se sentirían amenazados con sus hábitos carnales pecaminosos. Que no profundice mucho el pastor. Que hable solamente de amor, amor, amor y más nada que eso. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que el pastor es el dueño de la iglesia? No, mi hermano, el dueño de la iglesia es Cristo.
Nosotros somos servidores de Él, como lo vamos a ver aquí un poco más adelante. Que un predicador o maestro de la palabra de Dios esté dando año tras año leche espiritual sin avanzar, sin profundizar, eso es, escuche, un crimen delante de Dios y hacia su iglesia. Solo leche espiritual, siempre, siempre, siempre. Eso es un crimen delante de Dios y hacia su iglesia. Como todos ustedes saben, nada es más precioso que un niño pequeño. Pero es terrible ver a un hombre de 20 años con la mentalidad de un niño. Es hermoso ver a un bebé cuando actúa como un bebé, pero es trágico ver cuando un adulto actúa como un bebé. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Lo mismo. Está bien cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana con lo básico, eso está bien, pero a medida que va pasando el tiempo, nosotros debemos avanzar hacia la madurez, debemos profundizar más y más en la palabra de Dios hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así debemos nosotros avanzar. Pues la iglesia va llegando, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Nuevo, está bien, Es como cuando usted va a la escuela. Usted cuando fue a la escuela, usted no quiso quedarse en primer grado. Además, uno decía, ay, quiero pasar esto rápido. Lo mismo en la iglesia, en la vida espiritual, hermano. Rápido, a leer, a buscar, a orar, para pasar al segundo, al tercero, al cuarto, cada vez profundizar más en el Señor. Porque eso es lo que quiere Dios. Vaya conmigo al punto número 2, por favor. Los síntomas de la división en la iglesia. Fíjese que el Señor está obrando en nosotros hoy una cirugía espiritual, vamos a decirlo así. Los síntomas de la división en la iglesia. ¿Cuáles son los síntomas de la división en la iglesia? Se lo voy a decir. Los celos y las contiendas. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 4 dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? A veces pensamos que los celos y las contiendas son pecados inofensivos, pero en realidad son los más destructivos. Escúcheme bien, son los más destructivos. Ellos son, ¿sabe cómo? Como el cáncer, porque tienen muchas formas. Usted sabe que el cáncer tiene muchas ramas, ¿verdad? Y así es el pecado de celos, de contienda, tiene muchas formas y efectos dentro de la iglesia. Si nosotros no tenemos cuidado, corromperá la moral, debilitará las relaciones personales, producirá dudas acerca de Dios y su palabra, destruirá la vida de oración y proveerá el terreno fértil para la herejía. Por eso hay que tener cuidado con eso, con los celos. Los celos son una forma grave de egoísmo, envidiando algo que alguien tiene o algo que alguien es. Esos son los celos. Y nosotros quisiéramos ser ese alguien. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Siempre los celos y las contiendas aparecen en una congregación inmadura, como pasó en la iglesia a los corintios en aquella época y pasa todavía
en muchas iglesias hoy. Hermanos, los celos son la actitud interna de un corazón carnal y las contiendas son la manifestación externa de eso. Eso hacen los celos. Y mucha gente no confiesa ese pecado, está ahí oculto, pero entonces uno ve la manifestación, ¿verdad?, de lo que sucede por causa de los celos. Los cristianos inmaduros que llevan años en la iglesia y no crecen, no es por algún problema o por algún defecto genético o un problema de nacimiento, hermanos, no. Son como son por su propio deseo y su propia voluntad. Y esa es la verdad. No leemos como deberíamos leer la palabra y estudiarla. No oramos como deberíamos orar. Eso es importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque ahora usted es un cuerpo. Escuche bien esto. Ahora usted es un cuerpo y lo que usted hace le afecta a todo el cuerpo. La palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en Romanos el apóstol Pablo habla del cuerpo. Habla del ojo, habla de los dedos, habla de la mano, todo eso. ¿Y qué pasa? Imagínese usted esto. Cuando una parte de su cuerpo se enferma, un dedo, un machucón en un dedo, todo su cuerpo se siente, ¿verdad que sí? Si una cortada en una pierna, todo su cuerpo se siente mal. Asimismo pasa con el cuerpo de Cristo. Cuando usted viene a ser cristiano, cuando usted es parte de este cuerpo de Cristo, cuando usted no hace lo que tiene que hacer como cristiano, todos sufren. Todos sufrimos. Somos una familia. Es lo grande. Es lo grande de todo esto. Uno de los problemas más grandes que puede tener una iglesia es estar llena de bebés espirituales que no crecen ni quieren crecer. Que no crecen ni quieren crecer. Cristianos que no crecen porque prefieren buscar la satisfacción de sus apetitos carnales. Y eso fue un grave problema en la iglesia de los Corintios y lo es en el día de hoy también. Muchos creyentes se conforman con aprender lo básico y vivir siempre a ese nivel. Dicen, no, yo no necesito estudiar tanto la palabra de Dios porque yo tengo la guía del Espíritu Santo. A mí me guía Dios. No necesito estar leyendo mucho. Con el domingo ya con eso tengo. Llevo mi Biblia, le quito el polvo el domingo y la abro aquí en la iglesia y con eso yo tengo. Hermano, eso es un error. Eso es un grave error. Usted necesita, así como necesita el alimento a diario, su desayuno, su café, su pan, no sé, como usted se desayune, usted necesita el alimento espiritual. ¿Cuándo? Diario, a diario. ¿Cómo nosotros vamos a comprender las palabras tan profundas si no estudiamos la palabra de Dios? No es que sean difíciles, es que son profundas. Y necesitamos, como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, así clama, Señor, el alma mía por ti. Los predicadores y maestros deben predicar y enseñar entre lo básico, fíjese que es un reto, entre lo básico y lo profundo, porque hay personas que van llegando nuevas a la iglesia y otros están más avanzados en la vida cristiana. Y eso es verdad. ¿Para qué? Para que todos avancen hacia la madurez. Pero esto no es garantía para que todos maduren. Pero sin la predicación bíblica expositiva no habrá posibilidad alguna de que todos lleguemos a la madurez.
pero también el creyente debe poner de su parte. No podemos ser irresponsables delante de Dios. Debemos llegar a la madurez, como dice Efesios capítulo 4, versículos 12 y 14, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso a veces miramos cualquier cosa en YouTube, ay, eso es porque habla bonito, porque se expresa y se mueve bien esta persona y no me dice cosas que no me ofenden, no. Hermanos, yo tengo el compromiso delante de Dios de predicarle todo el consejo de Dios, le guste o no le guste. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque le amo. El que ama dice la verdad. Que alce un poco la voz, está bien. Es mi temperamento, ¿verdad? Mi forma. Pero se lo digo porque le amo, le digo la verdad. El que no le ama no le dice la verdad, quiere el beneficio suyo. Pero el que le ama le dice la verdad. Y aquí estamos comprometidos para eso, hermanos. Pregunto, más que todo para las personas que van a otras iglesias. Sé que esto está quedando grabado. Por eso pregunto, o tal vez nos visitan, no lo sé. ¿Estás seguro, segura de que te están predicando y enseñando la palabra de Dios? Todo el consejo de Dios, no una parte. Los 66 libros, ¿te los están predicando? Porque si no te lo están predicando completo, hay un problema grave. Si no te están predicando toda la palabra de Dios completa, que te digan todo, tienes que salir corriendo de ahí y buscar una iglesia bíblica que de verdad te prediquen la palabra de Dios. Toda la palabra. Todo. Es una dieta balanceada, completa. No una parte, toda. Para que usted sea un cristiano fuerte, maduro y saludable. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, el punto 3 nos da la cura para las divisiones de la iglesia. ¿Cuál es la cura para las divisiones en la iglesia? Glorificar a Dios. No al hombre, a Dios, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, 5 y 9 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si en todo este mensaje, hermanos, usted se tiene que llevar algo en mente, es esto. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, o sea, yo el que predica es algo, no soy nada. Ni el que planta ni el que riega, el otro que viene atrás de mí o los que están así, no somos nada. Solamente somos colaboradores de Dios. Ellos son una misma cosa, sigue diciendo la palabra, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vamos a ser recompensados, es verdad, ¿qué más que eso? ¿Qué más que la salvación? ¿Qué más recompensa que esa? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿se da cuenta que dice? Colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está trabajando en ustedes. Otro de los pecados que los corintios cometían era que ellos hacían favoritismo entre los líderes y hasta los idolatraban
cosa que es un grave error. Eso es como que, ¿quién será el que va a predicar hoy en la iglesia? Tiempo con Dios. Si no es el pastor Robert, yo no voy. Si es los otros hermanos que han predicado, si es el hermano Javier, si es Ricardo, o si son los otros hermanos. Hermano, a usted no le interesa quién viene aquí a pararse. A usted lo que le interesa es que le hable la palabra de Dios. Que esa persona esté preparada y le hable el consejo de Dios. Eso es lo más importante. Por eso nosotros venimos a la iglesia. Por Dios, no por el hombre. Pablo le dice a la iglesia que tanto Apolos y él eran sencillamente servidores por medio de los cuales ellos habían creído. En otras palabras, ellos eran solo los instrumentos al servicio de Dios. O sea, para Pablo, lo importante es la función que cumple el siervo de Dios. En otras palabras, lo importante es que el Señor sea glorificado. El punto de Pablo aquí es que ningún siervo de Dios debe ser idolatrado. Ese es el punto de Pablo en esta porción. El Señor dijo en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Si venimos a servir a la iglesia, no espere que el pastor o cualquier hermano, hermano, una palmadita en la espalda, qué bien lo hiciste. Bueno, puede ser que lo reciba, pero puede ser que no. Y si lo recibes, controla, no te enorgullezcas, hermano, porque tienes que saber que esto es de Dios, es para Dios lo que estamos haciendo. Y a mí me gusta darle cumplidos a la gente, decir gracias, todas esas cosas, qué bien lo estás haciendo, está bien. Pero el día que usted no reciba nada, hermanos, recuerde que usted está sirviendo a Dios, a su iglesia, por eso me gusta hacer hincapié, su iglesia, la iglesia de Cristo. Un ejemplo que vemos en las Sagradas Escrituras es cuando Juan el Bautista, un hombre, hermanos, muy usado por Dios, dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Es usted un profeta de ese nivel o de ese calibre, como Juan el Bautista, el precursor del Señor? Él mismo dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Quién Él? Jesús, el Señor, que Él crezca. Sin embargo, Jesús dijo de Él en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pero Juan el Bautista siempre entendió, oiga bien, siempre entendió su posición de sirviente del Señor y le dio siempre todo el honor y toda la gloria a Dios en todo momento. En el versículo 7 de Primera de Corintios, capítulo 3, que venimos exponiendo, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ves? Lo dice claro en la palabra. Cuando Pablo dice que Dios es el que da el crecimiento, quiere decir que ningún hombre puede transformar, regenerar ni salvar el alma de nadie, solo Dios. Solo Dios. Solamente Él puede hacer eso. Él puede dar el cambio definitivo en una persona y Él es el que da el crecimiento. Por supuesto, el creyente es responsable por leer, por estudiar, por orar, todo eso. No somos robots, hermano. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ese crecimiento. Cuando una iglesia centra su atención en el Señor, está centrada su atención en el Señor, haciendo lo que Él le ha mandado hacer, según el don de Dios que ha recibido, cada uno ha recibido un don de Dios.
hermanos, no tendremos tiempo para los celos, ni las contiendas, ni las discusiones. Andaremos en amor en todo momento. El Señor nos dio una enseñanza muy grande que está en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Fíjese lo que dice de la grandeza de servir. Mire, cuando el Señor lo llama a usted, antes que leamos esa porción bíblica, escuche. Cuando el Señor lo salva y lo llama a servirle, eso es un privilegio. Dios no te necesita, es la verdad. Dios puede levantar a cualquier otro. Pero cuando Él te llama, cualquier cosa en la iglesia, hermanos, desde acomodar, desde barrer, desde enseñar, desde predicar, eso es un privilegio. Nosotros tendríamos que andar de rodillas agradeciéndole a Él 24/7 por el privilegio tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Porque todos íbamos camino a la condenación eterna. Y Él nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Lo hizo el Señor. Ahora escuche la enseñanza de Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos, imagínense que el Señor lo está llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, hablando de Él, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ve la enseñanza de Jesús? El que quiera ser el más grande en la iglesia debe ser el servidor de todos. El que está participando, que Dios lo llama a participar, debe ser el servidor de todos. En el reino de Dios funciona diferente que en el mundo. Los grandes ejercen, ¿verdad?, grandeza, poder, pero en el reino de Dios es diferente. Mientras más arriba Él te lleva, más tienes que servir. Más humildad, más ejemplo, más responsabilidad delante del Señor. Nadie en la iglesia es más que nadie. Todos tenemos, es verdad que todos tenemos diferentes dones dados por Dios. El Espíritu Santo reparte sus dones. Todos somos siervos de Dios, todos, con diferentes oficios y todos necesarios en la obra del Señor, pero todos somos siervos de Él. Por eso es que los celos y las discusiones son la obra, y escuche bien esto, son la obra del diablo para dividir y destruir a la iglesia. Los chismes, porque tiene celo, van y le dicen a este: no, mira, porque tú sabes que esto y esto y esto y esto. O llama por teléfono, esto y esto. Eso es destructivo, eso es diabólico. Yo siempre le dije a mis hijos desde pequeño: si no vas a decir algo bueno, no digas nada. Se los enseñé desde pequeño, les decía: no vas a decir algo bueno, no diga nada, no diga nada. ¿Ok? Si va a hablar la palabra de Dios, diga todo, porque toda la palabra de Dios es buena. Así usted sienta que me duele cuando me la dice, pero es buena. Entonces los celos y las divisiones son diabólicos. Mejor me callo. Mejor voy y hablo con el pastor la situación que está pasando y lo resolvemos en el Señor, por la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra y lo resolvemos como dice Dios en su palabra. Y todo queda tranquilo en la iglesia. Ahora, no es malo que los siervos de Dios sean apreciados y alentados mientras sirven en la obra del Señor aquí en la tierra. Eso no es malo.
Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos, y escuche bien, cuando dice ancianos, está hablando pastor, obispo, anciano. Pastor y obispo son sinónimos, es lo mismo. Dice, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo tienes que tener, dice la palabra, dignos de doble honor, pero no idolatrarlos tampoco. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y fíjese lo que dice lo último, porque esto no os es provechoso. Nunca debemos glorificarlos, separarlos o hacerlos el centro de grupos o movimientos especiales, pero sí honrarlos y respetarlos. Eso está bien. Mientras estén en la palabra de Dios, oiga bien. Si un pastor, un líder, un maestro, cualquier líder, un diácono en la iglesia se sale de las cosas de Dios y anda haciendo las cosas mal, usted no le debe obedecer ni respetarlo. ¿Ok? Porque tiene que andar sometido al dueño de la iglesia, que es Cristo. Pero si anda en obediencia a Dios, usted debe honrarlo, respetarlo. Apolos y Pablo. Ya con esto voy terminando, hermanos. Apolos y Pablo solo eran colaboradores de Dios, al igual que todos nosotros. Somos colaboradores de Dios. No era su ministerio. Ellos no decían, este es mi ministerio. No. No era el ministerio de ellos. El ministerio que ellos estaban era de Dios. Ellos estaban trabajando en la viña del Señor, para Dios. Era la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. En Corintio no era la iglesia de Pablo, ni la iglesia de Apolos, ni la iglesia de Pedro. Era la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y al igual, eso debe ser igual aquí donde nosotros estamos. Iglesia Bautista Reformada, Tiempo con Dios, es de Cristo. Esta iglesia es de Cristo. Iglesia, si ponemos la mirada siempre en Dios, maduramos espiritualmente, nunca habrá lugar para los celos y las contiendas. Nunca. Porque mientras yo más sé, más me lleno de Dios. Y mientras más tengo conocimiento de Dios, entonces yo sé lo que es pecado, yo sé lo que está mal. Quiero servirle a mi Señor y complacer a mi Señor. Y quiero amar a mis hermanos. No quiero servirle de estorbo a la iglesia en nada, en absolutamente nada. Porque si yo soy estorbo en la iglesia del Señor, entonces yo voy a dar cuentas por eso a Dios. El Señor me libre a mí y lo libre a usted de ser un estorbo para la iglesia. No. Cuando estamos haciendo algo mal, rápido tenemos que resolverlo. Alguien me ofende, voy y trato con esa persona de una manera, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre, me ofendiste, lo que sea, y hay reconciliación. Y si no, bueno, ya eso otro día hablaremos de lo que es la disciplina de la iglesia. Pero es de la manera bíblica que nosotros, cuando tengo conocimiento, lo hago de una manera bíblica. Amén. Oremos, hermanos. Señor, hemos predicado tu palabra, Padre, esta tarde. Te pido, Señor, que esta palabra penetre profundamente en nuestra alma, Señor, y en nuestros corazones, y que podamos, Dios mío, ponerla en práctica. No permitas que los celos nos dominen. Nada
ni las contiendas, ni las divisiones. Trae unidad a tu cuerpo, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús.